saludo y el pueblo me responde besos y cariños de la Pitoreta. Ella viene bien preciosa, la reina saliente, con la banda de guerra que la recibe a Julián Morales. La banda de guerra suena porque la reina saliente Julián Morales es la reina saliente. Julián Morales es la reina saliente y la banda de guerra suena porque se acerca con un vestido Melba García. Melba García es nuestra princesa. Melba García. La princesa de este cortejo de Melba García ya está lista para hacer autopresencia. Ella es Melba García, saluda al pueblo, responde con gran cariño y sentimiento por Santa Fe. Danisa Morales. Primera dama. Danisa Morales es recibida por la banda de guerra de la escuela de Lucio de Herrera porque ella viene con un vestido rosado o rojo. Pero de cualquiera que sea el color, lo importante es su presencia, porque las cámaras no pueden evitar tener grabados o grabada estos pasos tan singulares que solo un cortejo que representa Chailín se puede llevar a cabo. Chanelli puede llevarse a cabo. Danisa
forma parte del cortejo de Chanely, la reina entrante. La banda de guerra suena, porque ya se presenta con sus brazos seguros. Ella es la banda de guerra de la Escuela Dionisio de Herrera. En el uso de su propia facultad suena porque viene. Saludos y el pueblo recibe con un caluroso aplauso de emoción, de alegría por Sarmientos. Chelin Sarmiento también forma parte importante de este cortejo que la banda de guerra de la Escuela Dionisio de Herrera suena porque allá viene ya allá vemos a Leila Morales Asciende, como cuarta dama, con pasos seguros, y bien llevado, y el público está presente para poder apreciar de cerca los diferentes medios de comunicación ha hecho su entrada triunfal, y el pueblo le saluda, y aplauso también para esa concurrencia que ha hecho posible de que este enjambre de bellezas bueno, nuestro compañero Ceci, muy pronto lo van a tener que ver acá dirigiendo esta actividad porque ella es bien activa en el... Melissa Enríquez es la dama que a continuación viene con pasos seguros
ella es la florista. Ahora, lo que sus compañeros, ahora sí, Chaneli, oye, escucha el caballero, ahí. Chaneli, ya está el jardín de belleza de Santa Fe. Ya está ante usted, junto con los respectivos caballeros. Y usted, Chaneli está haciendo ya sus respectivos arreglos de último segundo, porque usted también querrá escuchar a nuestra princesa. Estamos dándole ese espacio para que usted pueda apreciarlas junto con el caballero, que nos permite dar a conocer y dar a ver de que sí hay belleza, que usted mismo lo puede comprobar apreciando los colores, las acciones, que verdaderamente es un gran orgullo para este municipio, teniendo al frente de todos nosotros que nuestra italiana ha hecho posible que esta belleza estén acá. La princesa va a externar, y gracias a las cámaras de todos y cada uno, la princesa va a dar las primeras expresiones en esta noche. Escuchémosle porque trae un importante mensaje que debemos de escuchar, atesorar, guardar en nuestra mente y en nuestro corazón sus palabras, princesa. En esta noche preciosa me complace saludar a mi pueblo y a todas las personas que nos honran con su visita. Estoy infinitamente agradecida por cada una de ustedes. En nombre de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, estoy alegre que
elegido como princesa para este sorteo de 2026. Hoy seremos testigos de la investidura de nuestra majestad Chanel I. Sereme Pitiguy. Venga, ese aplauso caluroso a nuestra princesa. No sé si nuestro presidente Olga González se encuentra. No sé si nuestro presidente Oscar González hijo está presente. Porque ahora Oscar, uno de sí. Los alumnos, por favor, démele un redoble al pueblo y a nuestro cortejo. A tiempo de tres, compañeros, los de la banda de guerra de la Escuela de Dionisio Herrera que encabeza el profesor Naúm Edgardo Miranda, démosle un sonido fuerte a nuestra princesa y nuestra reina. De parte de la italiana, de parte también de Oscar González, de parte de usted, queremos escuchar a la sonriente, a la espectacular, la reina saliente. Así es que estaba pensando más en la belleza. Decir nuestra reina saliente, ella tiene su expresión. Para que pueda venir y decirnos su sentimiento. Buenas noches, pueblo de Santa Fe visitante. Primeramente quiero dar gracias a Dios y a la Virgen del Carmen. Siéntelo. Una experiencia muy bonita para mí. Hoy cierro mi ciclo como reina y hago entrega. Este cetro a su majestad Chanel I. Chanel, espero y honres nuestra cultura y nuestra creencia. Pitiguy y Sereme. Ahora le corresponde 2026-2027. Ella es la cariñosa, la espectacular, la belleza personalizada en nuestra reina. Ella tiene mensaje positivo
para su pueblo, para todos y cada uno de nosotros, e inclusive para nuestros emprendedores, para que puedan tener en su mente y en su corazón la palabra de Chailín Primera. Escuchemos el sonido de la banda de guerra para poder escuchar a nuestra reina su majestad. Por favor, redoble. Escuchémosla con suma atención porque es nuestra soberana. Mi saludo para el público en general. Querido Santa Fe, gracias por darme la oportunidad de ser reina de nuestra feria patronal. Mi agradecimiento a la Virgen del Carmen. Prometo cuidar y proteger esta corona y este cetro. Buitiguni. Bueno, vamos a escuchar a la futura, a la secretaria del comité, Ceci Álvarez. Buenas noches, tengan todos. Bueno, como comité de feria, nosotros le damos las gracias por hacer acto de presencia a coronar a Chailín Primera. Muchas gracias, espero disfruten de lo que Santa Fe les tiene preparado hoy. Bueno, ya escuchamos a la secretaria del comité Proferia. Esperamos que usted pueda disfrutar junto con nuestra soberana y su cortejo para que pueda ser grande, hermoso, agradable en esta coronación de estas jóvenes que paulatinamente están desfilando. Aquí tenemos uno de los caballeros también, siempre recordándole que nuestro alcalde es Isidro Noé Ruiz, alcalde municipal, hasta que usted y yo seamos. Ella es Chailín Primera. Chailín Primera llevó a cabo su coronación. También gracias en nombre del comité Proferia 2026. Gracias. No, hombre, ya te Que la